debate. Y para hablar de este tema, le doy la bienvenida a Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a Víctor Valdivia Moreno, analista económico, y que nos va a platicar precisamente de este tema de la cuesta de enero. Les doy la bienvenida y muchas gracias por estar aquí estos minutos para las audiencias de Mega Noticias. Y preguntarte rápidamente, Tonatiuh, ¿existe realmente la cuesta de enero o, como dijo el presidente esta mañana, no habrá este año? ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues mira, la cuesta de enero es una situación que todos los años vemos y es un fenómeno que se da principalmente por los gastos que tenemos en diciembre. En diciembre pues tenemos dos celebraciones importantes, además del gasto en comida pues tenemos el gasto en juguetes, en regalos, y eso evidentemente al inicio de enero pues presiona las finanzas personales de las familias. Sin embargo, lo que entiendo quiere decir el presidente es que gracias al incremento en el salario real que hemos vivido de hecho, en todo el sexenio, afortunadamente, pues los efectos negativos que pueden derivarse del incremento en los precios y de los gastos en exceso que tenemos en estas fechas del año, pues van a ser mitigados de manera importante. Entonces, en términos generales, te diría que gracias al incremento del salario real, pues las familias tienen una situación diferente a la que vivimos en otros momentos, en otras décadas incluso. Gracias, Tonatiuh. Y Víctor, yo quisiera preguntarte precisamente sobre este asunto, si efectivamente este incremento al salario mínimo, que ha sido importante en esta administración, ha sido suficiente para enfrentar los incrementos que se dan con naturalidad como consecuencia de la inflación. Solamente 6 millones de mexicanos ganan salario mínimo. La población económicamente activa que está trabajando en el país, de acuerdo con los datos INEGI, son de más de 60 millones. Son casi 61 millones. Solamente estás afectando a un porcentaje para la población y el impacto en el salario mínimo no se ha reflejado en todos los demás salarios, no ha venido una escalada subiendo. No, sí efectivamente ayuda y ayuda muy bien y qué bueno que lo subieron, estoy de acuerdo, a un grupo y una población afectadas, pero no está impactando a todos los demás. No es por eso. Cuando el presidente habla de la cuesta de enero, él está argumentando que no hay una carga impositiva a través de aumentos fiscales y que por eso la cuesta de enero no va a ser tan fuerte como en otros años, pero se le olvida los factores de los IEPS y demás elementos que estamos comentando. Como ustedes bien comentaban, y aquí tengo el dato, por eso estoy volviendo para acá, ahorita tengo que están reportando litros de gasolina a 28 pesos con 99 centavos, o sea, en algunos casos está alcanzando máximos históricos. Y lógicamente estos impactos en los combustibles, estos sin crecimiento como cualquier regla económica, lo vamos a ver afectado precisamente en el consumidor final. Por eso también esperamos una inflación que no va a bajar, y también esperamos que siga por ahí del 5%. Además, aquí lo bueno es que el incremento del salario mínimo está por arriba de la inflación, que bueno, esperamos que así siga. Y esperemos ver cómo más se está moviendo esta situación, pero realmente tenemos algunos impactos que pueden afectar al bolsillo, no tan dramáticamente como otros años, en esta parte concuerdo, pero siempre va a haber forzosamente una cuesta de enero. Simplemente en la Ciudad de México, de acuerdo con lo que estoy viendo ahorita, fue aprobado un incremento del 6% a todos los impuestos locales, gastos y trámites, derechos y permisos solamente de la Ciudad de México, 2 puntos por arriba de la inflación que está programada. Entonces son estos elementos los que siempre van a estar haciendo un poco de presión a inicio del año, además de otros pagos más que se van a tener que estar haciendo y que están impactando. También tenemos un incremento por lo mismo de los IEPS, tal vez no suena tan dramático, pero para la gente que fuma, se va automáticamente a gastar casi 90 pesos por una cajetilla de cigarros. La gente que toma refrescos, así como yo, tenemos también un incremento de 1.29 pesos por cada litro de refresco, pero la parte más fuerte, al menos en la Ciudad de México, es el incremento para pérdida de servicio de agua, que ya lo puedo confirmar, que es del 6%. Como digo, está por arriba de la inflación. Vamos a ver, la cuesta de enero no solamente empieza en enero, va a impactar todo el año. Y efectivamente, como bien dice Tonatiuh, tenemos a familias que han estado gastando fuertemente con la tarjeta de crédito y las tasas de interés no van a bajar. Pese a que en Estados Unidos las tasas están bajando, en México, debido también a la presión inflacionaria, vamos a ver que se van a mantener arriba durante un rato. Pues yo creo que lo estamos calculando en la consultoría, estamos calculando mínimo 2 trimestres de este año, los 2 primeros trimestres va a seguir al alza. Pero esta es parte del discurso porque como sabemos es un año electorero
Y lógicamente no vamos a decir que hay algunos aumentos o hay presión. Si bien esta presión inflacionaria sí va a estar pesada por la inflación, al menos no hay impuestos federales, incremento de IVA ni nada que pueda incrementar todos los precios de golpe. Los precios los vamos a tener incrementando por estos elementos que están tomando. También, por ejemplo, los que viajan en avión, el TUA también trae un incremento bastante fuerte. Creo que falta que lo confirme, pero creo que andaba por ahí del 40%. Sería cuestión que lo cheque, que ahorita al viajar en avión se ha incrementado bastante, claro. Siempre que sea por el Benito Juárez, por el Felipe Ángeles, no tanto, pero ¿quién viaja por ahí? Pero bueno, son los elementos que tenemos y esta presión que siempre se va a estar trasladando al consumidor final. Empezamos hablando del tema del salario mínimo, que ha tenido este incremento progresivo en esta administración, pero déjenme regresarme un poquito para que vayamos explicándole a la audiencia primero, porque este concepto de la cuesta de enero pues está en el imaginario colectivo desde hace décadas, ¿no? Es un tema que cada diciembre lo empezamos a ver y en enero justamente, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos realmente? ¿Qué significa en términos prácticos la cuesta de enero? Víctor, empiezo contigo. A todos los gastos que tenemos en enero. Y este enero va a ser pesadito, recordemos que es año bisiesto. Vamos, tenemos 4 fines de semana en la segunda quincena. Tenemos 3 fines de semana en la segunda quincena. Y efectivamente hay que pagar cenas, hay que pagar regalos, hay que pagar todo. Y si la gente no nos escuchó cuando les pedimos que tuvieran mesura con la tarjeta de crédito, van a tener problemas. Entonces de repente tenemos a la gente que llega todavía enfiestada, todavía un poco desmañanada por las fiestas, que tiene la tarjeta de crédito al tope por los regalos, por cenas y por demás, y de repente están enfrentando a un enero con algunos incrementos que pueden hacer más fuerte o más costoso empezar el año. Vamos, tengo la tarjeta saturada, debo dinero, tenemos que estar arrancamos lento en el trabajo, por decirlo de alguna forma. Muchos de los que estamos viéndonos ahorita siguen de vacaciones, no todos estamos trabajando, los que tuvimos que ir a la oficina en la mañana hasta pudimos llegar rápido, o sea, estuvo padre. Pero al mismo tiempo tenemos a mucha gente que tiene que estar haciendo frente y que de repente empieza a ver en cuánto van a salir los pagos que se tienen que hacer. Recordemos, por ejemplo, que si tienen casa propia, tenemos que pagar el impuesto predial. Entonces de repente tenemos que esperar a la segunda quincena de enero, 1 de febrero, que nos lleguen los prediales y vamos a ver que ya trae un incremento de 6% en el caso de la Ciudad de México. Falta ver los demás estados que va a traer un incremento por ahí del 4 al 5% aproximadamente. Y son elementos que tenemos que pagar. También en cuestión de derechos automotrices, lo mismo, todos los que estamos aquí en la Ciudad de México tenemos que pagar ahora de derechos, no de tenencia, yo no pago tenencia, pero sí pago derechos y voy a tener que pagar un 6% más. Más aparte el incremento de gasolina. Si no llenaron el tanque antes de diciembre, nos tienen que cargar gasolina, se van a topar con que ahora tienen que pagar 6 pesos más de gasolina. Entonces son estos incrementos lo que se hace junto con los gastos que teníamos anteriormente, junto con las tarjetas de crédito que están saturadas, junto con algunos elementos que fueron tan irresponsables como pagar la Navidad con créditos de aplicaciones de fintech, que espero en Dios que no lo hayan hecho, y de repente tienen que empezar a pagar y cubrir todo eso en estos días. Por eso viene todo este imaginario, este colectivo de la cuesta de enero y la tradición que teníamos anteriormente de que los impuestos subían siempre en enero, ahora ya no, ahora van a estar subiendo en el transcurso del año. Entonces ya no se siente tan duro el trancazo. Pero aún así, esta siempre es difícil arrancar. Tengo que pagar deudas, tengo que cubrir todos los requerimientos, tengo que pagar derechos de auto. En mi caso, por ejemplo, yo que tengo calcomanía amarilla, tengo que pagar tenencia, tengo que pagar verificación, tengo que pagar seguro y todo con incrementos. Entonces automáticamente esa es la parte que se vuelve más difícil, arrancar el año y más porque vienes gastado de haber pagado Navidad, de haber pagado Reyes, de haber pagado las cenas, los regalos, todo lo que estamos hablando, y es por eso que empieza esta cuesta a ser tan difícil empezar a pagarlo. Por eso inclusive, no ahorita recuerdo la fecha, ahorita te la busco, por ahí tenemos aproximadamente a finales de enero, principio de febrero, el Blue Day, el día más triste, porque es cuando la gente tiene que pagar y ya le entra la depresión de que la fiesta ya no es estar gastando, estar comprando, tengo que estar pagando, y a veces podemos llevarnos algunas malas imágenes. Pues sí, y empezarnos a frustrar. Tonatiuh, ¿cómo definirías tú rápidamente este tema? ¿Qué es la cuesta de enero? Pues es un término que utilizamos coloquialmente para referirnos a lo difícil que es iniciar el nuevo año derivado por dos motivos en particular, tanto por el crecimiento de los precios que se da en noviembre y diciembre. Hay
una cuestión cíclica, en noviembre y diciembre crecen los precios en la economía en general, y también por pues la presión que sentimos en términos de finanzas personales, el hecho de estar gastados y que pues no tenemos los mismos recursos que normalmente tenemos derivado pues de la cena de Navidad, de la cena de fin de año, de los regalos que compramos, y pues que tenemos menos recursos como en otros meses podríamos tener. Entonces ese pesar que tenemos en términos de los gastos en enero. Si les parece, vamos rápidamente a una pausa, pero no se vaya de la señal de Mega Noticias, porque vamos a seguir platicando de este tema de la cuesta de enero. Y les voy a dejar una pregunta al aire. Si el incremento al salario se va a diluir en el corto plazo con estos incrementos. En la señal de Mega Noticias, y bueno, estábamos platicando sobre el tema de la inflación y la cuesta de enero. Y pues parece ser que en determinado momento los incrementos terminarían diluyendo el incremento al salario mínimo. Es así, sobre todo, Tonatiuh, considerando que, como decía hace rato Víctor, no todo el mundo gana el salario mínimo. Digamos, pues, la gran mayoría de las personas están en la informalidad, entonces ni siquiera incremento, ¿no? ¿Cómo estaría este tema de la inflación? ¿Qué tanto realmente va a diluir el incremento al salario mínimo? Gracias, Andrés. Es una cuestión muy importante aclarar esta situación. Es cierto que no todos los trabajadores en la economía ganan el salario mínimo. Sin embargo, es una completa desinformación decir que el incremento del salario mínimo no ha tenido un impacto general en los salarios. El último dato que nos presenta el IMSS, quien reporta el empleo en el país, nos dice que de noviembre a noviembre el incremento en el salario promedio de los trabajadores, es decir, de todos los trabajadores que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social, fue de 10.6%. Para esa misma fecha, la inflación estaba alrededor de 4.4%, es decir, teníamos un incremento en el salario real superior al 6%. ¿Qué quiere decir un incremento al salario real? Bueno, que a pesar de la inflación, las personas han podido ver incrementados sus ingresos de manera importante. Y no estoy hablando del mínimo, estoy hablando del salario promedio de los trabajadores que cotizan en el IMSS. Ahora, también hemos visto un impulso en el salario de las personas que trabajan en la informalidad, y esto también es importante. De hecho, el incremento que se da en mayor medida en el sector informal, tuvo un incremento entre 2020 y 2022, esto lo reporta el Coneval en su reporte ejecutivo de pobreza, de alrededor del 22.3%. Entonces, es importante conocer la información, es importante conocer los datos y saber explicarlos. Sí tenemos una situación inflacionaria que de hecho ya va en descenso. El propio Banco de México indica que la inflación de este 2024 ya estará a finales del año en su meta de inflación, que es 3% más menos 1%, es decir, en el 4% un poco abajo, y con los incrementos que estamos viendo en los salarios reales, que se dan por una situación, no nada más por el incremento al salario mínimo, también hay que decirlo muy claramente, sino por el contexto económico que estamos viviendo. México está creciendo en términos económicos de manera importante, eso está impulsando buenos empleos en el país, y pues debemos estar alegres con esto, ¿no? Porque al final del día vivimos muchas décadas de atraso económico, una situación que afortunadamente actualmente se está revirtiendo. Tenemos el fenómeno del nearshoring, tenemos una estabilidad social muy importante, tenemos proyectos que están impulsando el sureste del país, y bueno, la certeza de que en términos económicos ya somos la economía número 12 y seguimos con una perspectiva bastante favorable para los siguientes años. Efectivamente, la economía en México ha sido, digamos que uno de los mejores indicadores de esta administración, ¿no? No ha habido sobresaltos como algunos pudiesen haber augurado. Pero también es cierto que este incremento salarial que no ha sido generalizado, pues no se traduce realmente en que otras personas ganen más dinero. Y como hace rato decías, Víctor, pues hay que pagar predial, hay que pagar tenencia, hay que pagar todos los impuestos que se vienen con el inicio del año. Y entonces realmente,
¿Qué tan larga puede ser esta cuesta de enero? Si va a ser solamente enero, se va a alargar a febrero. ¿Cuánto tiempo le auguras tú por ahí, Víctor? Mira, aquí el problema que tenemos, vamos por partes. Número uno, y los aumentos salariales es muy bueno, qué padre. Qué padre, mira, cuando fue todo el periodo de Peña Nieto estuve como loco en distintos medios dando lata de que había que incrementar el salario mínimo. Sobre todo porque afecta a los deciles más bajos de la economía, qué padre. Y hasta ahí estamos muy bien y esta parte lo aplaudo. Efectivamente, este último incremento de 20%, este incremento, no creo que se lo traiga la inflación en el corto plazo. En el largo y el mediano, vamos a ver cómo se comporta, es otra cosa. Tercero, decir que todo está muy bonito en cuestiones económicas, vamos por partes. Solamente ha crecido la economía en promedio del 3%. Esperamos que este año, el 2024, crezca un 3.7 a 4%, que sea lo más alto que creció. En otras palabras, seguimos en los niveles muy parecidos a la malvada época neoliberal. Punto número uno. Punto número dos, no tenemos paz y estabilidad social. Eso es una mentira. Tanto es así que ahorita tenemos una presión muy fuerte por parte de la crecimiento de la delincuencia organizada, por parte del narcotráfico, que están cobrando derecho de piso y uso. Y esos son factores que han hecho que la inflación siga creciendo. Si por algo se incrementaron los costos de alimentos en investigaciones que hemos estado haciendo en base al limón, al aguacate y otros productos agrícolas, es por el costo del narcotráfico a los productores, por el costo de uso de suelo, por el costo de transporte y todo este impuesto que están cobrando los grupos criminales a los productores, el derecho de piso y demás factores que hace que suban todos los precios, no solamente los elementos de canasta básica. Número tres, los elementos que han ayudado en buena medida a que siga esta estabilidad, como la autonomía de Banco de México, como las finanzas sanas, fueron creadas desde la época neoliberal. El hecho de que México actualmente estemos en la economía número 12 no es gracias a este gobierno, es por toda la disciplina fiscal que se empezó desde la época de Cedillo para acá. Vamos por partes. Número tres, actualmente todos los que estamos ahorita con esos incrementos que estamos hablando, sí vamos a tener una cuestión pesada, sobre todo por parte de la tarjeta de crédito y por algunos elementos que se están cobrando. Como digo, hemos hablado del incremento de la gasolina, que por cierto, la promesa presidencial de que la gasolina va a estar a 10 pesos, ya vimos que fue otra promesa vacía. Número 4, de los grandes proyectos, el AIFA no está funcionando. Es un aeropuerto que prácticamente nadie utiliza. El Tren Maya, la última vez que se estrenó, fueron 14 horas hacia Cancún. Cualquier turista prefería estar en camión. Y las críticas han sido enormes. Y número 3, lo de Mexicana, vamos a ver cuántos nos va a costar subsidiarla para que esté funcionando. No tenemos grandes proyectos por los cuales presumir. Entonces, todo esto a la larga va a costar. Estamos en un año electoral. Y también por ese año electoral es que las finanzas públicas del año pasado incrementaron el monto de deuda. Y no fue para terminar los proyectos ni los megaproyectos. En verdad, tenemos más de 11,000 millones que no sabemos para qué son. Sin embargo, Víctor, no lo que sí es cierto, Víctor, es que el crecimiento de la economía en México ha sido mayor a la de los últimos 2 sexenios, ¿no? De Peña Nieto y de Calderón, que no llegó ni al 3%, ¿no? Debido después de la pandemia. Después de lo de la pandemia, lo que tiene es un rebote, pero no hemos pasado ni roto la barrera del 4. Apenas este año esperamos, vaya falta, a ver si alcanzamos el 4. Pero mismo Hacienda y Banco de México lo está dando a 3.5. Justo eso quería preguntarles, ¿no? El impacto de la pandemia, pero si les parece, vamos rápidamente a una pausa. No le cambie, seguimos aquí a debate, porque estamos hablando de la famosa cuesta de enero, que parece que cada día nos está costando más. No le cambie, quédese aquí en Mega Noticias. Seguimos a debate. Gracias por continuar aquí en Mega Noticias. Y bueno, este año entró en vigor el incremento de 20% al salario mínimo, como estábamos comentando aquí con nuestros invitados. Para la frontera norte quedó establecido en 374.89 pesos diarios. Esto significa que son 11,246 pesos al mes. Y de 248.93 para el resto del país, lo que significa que estamos hablando de 7,468 pesos mensuales. El incremento beneficia a 6 millones de personas que trabajan en el país. Y como veníamos platicando hace unos minutos, ¿no? O sea, es un incremento importante, pero vivir con 7,000 pesos al mes o con 11,000 pesos en la franja fronteriza, con todos estos incrementos, más la cruda que seguimos arrastrando de la pandemia por COVID-19, ¿esto es suficiente? Voy contigo, Víctor. Mira, no es suficiente, pero aún así es mejor que como estábamos antes. Eso no lo voy a negar. Y es algo que yo aplaudo y qué bueno que tenemos. Qué padre. Adelante, falta más. Mira, 4 de cada 10 trabajadores ganan en promedio de 1 a 2 salarios mínimos.
¿Qué es lo que pasa? Efectivamente hay incrementos, pero no podemos asegurar que el incremento del salario mínimo presionara a todos los salarios, porque son completamente independientes. Parte del acuerdo con los trabajadores y con los empresarios era eso, que aumentar el salario mínimo no obligaba a subirte a todos los demás salarios. Aquí tenemos un pequeño problema con la productividad del mexicano, que está por abajo y simplemente están concentrando salarios en gente que sí puede. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Aquí, ¿qué es lo que estamos teniendo? Bajas en el PIB. Está nivelando. Ahorita hablábamos de la pandemia. Efectivamente, la pandemia golpea a todo el mundo. No es algo generalizado de México. Decir solamente a México sería un error. No lo voy a decir. Lo que sí tenemos que decir es que México fue de los países que peor manejó la pandemia. Eso es otra cosa. Y en México, en 2019, tuvimos una caída del PIB de menos 0.3. Para el 2020 fue una caída de 8.6. Para el 2021 fue un crecimiento de 5.7 y para el 2022 3.9. En otras palabras, estamos recuperando todo lo que se perdió de la pandemia. ¿Cómo nos encontramos entonces? Estamos recuperando. Sí, gracias, Víctor. No, ¿cómo nos encontramos entonces en este momento, Tonatiuh, para poder enfrentar de mejor manera la cuesta de enero? Pero sobre todo también considerando que hay mucha responsabilidad por parte de las personas, como decía Víctor hace un momento, ¿no? Gastamos de más, nos comprometimos, nos endeudamos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, Tonatiuh, desde tu experiencia? Fíjate que un dato interesante que nos dice cómo hemos aprendido desde mi punto de vista como país en términos de las unidades económicas, me refiero a los hogares, a manejar nuestras finanzas, lo podemos ver en la tasa de morosidad. En realidad es una tasa de morosidad de las instituciones bancarias bastante baja, es decir, hemos aprendido de una u otra forma a manejar el crédito. Es cierto que hemos vivido crisis económicas importantes en nuestro país, de eso hemos aprendido desde mi punto de vista y hay datos que lo reflejan. Además, nuevamente, el incremento en los ingresos en términos reales de la población en su conjunto, derivado tanto de la política en salarios mínimos como la política laboral en general, es decir, mejorar las condiciones de los trabajadores en su conjunto, en la mayoría, pues ha beneficiado a las personas, a la olla familiar. Entonces, estamos ante una situación muy importante. Ahora, sobre el tema de la macroeconomía y de cómo se ha comportado la situación de la estabilidad económica, te diría que efectivamente los datos que menciona Víctor son importantes. Un crecimiento prácticamente nulo del 0.3% en 2019 y una caída derivado de la pandemia de 8.6%, pues nos da un 8.9%. Ahora, la recuperación en 2021 fue de 5.7% y la de 2022 fue de 3.9%, eso nos da un total de 9.7%. Es decir, desde 2022 ya recuperamos en términos aritméticos esa caída y lo que estamos ganando ahora en 2023 que va a ser superior seguramente al 3.5% del crecimiento del Producto Interno Bruto, pues nos habla de una situación muy importante. ¿Por qué? Porque el mundo no está creciendo como México. De hecho, el promedio del crecimiento mundial va a ser de alrededor del 3%. América Latina no está creciendo como México. América Latina va a crecer a lo mejor 2.3% en su conjunto. Entonces, somos un país que se está viendo beneficiado de inversiones externas e internas al mismo tiempo y que estamos siendo punta de lanza. Sí hay estabilidad social, no hay estabilidad social en otros países como Perú, por ejemplo, donde han cambiado presidente, creo que 5 presidentes en los últimos 5 años. En Colombia, ahora que subió Petro al poder, bueno, hubo también ahí una situación. Brasil y otros países, incluso en Europa podríamos hablar de distintos problemas, en Francia incluso. Somos un país que se ha beneficiado de las inversiones tanto por nuestra situación geográfica, pero también, como dicen las grandes casas de analistas, porque somos un país con una estabilidad social muy fuerte. No vamos a quitar del renglón que sí hay problemas de seguridad, evidentemente. La logística se ve afectada por incremento en los precios y al mismo tiempo pues, el consumidor final, pero somos un país que se ha beneficiado de las inversiones por nuestra situación geográfica y también social.
Claro, pero no solamente el tema de la logística, o sea, los productos se encarecen porque los grupos criminales también están comprando, especulan y Así nos es. venden más caro, ¿no? Pero bueno, para ir cerrando esta conversación, yo les pediría primero Tonatiuh, después Víctor, ¿qué le recomendamos a las personas para que puedan enfrentar de mejor manera esta cuesta de enero en los próximos días, en las próximas semanas? En 30 segundos, rápidamente, Tonatiuh. Claro que sí, Andrés. Nuevamente gracias por la invitación y mira, siempre en temas de finanzas personales tienes que llevar un presupuesto. Si no llevas un presupuesto, pues va a ser muy difícil que estés ubicando los problemas de tus gastos, ¿no? No tanto de tus ingresos, pero sí de tus gastos. Entonces, llevar un presupuesto es la recomendación inicial y una de las más importantes para que las personas puedan al mismo tiempo pues ver en qué están gastando de más y tratar de subsanar eso en el corto plazo. Gracias, Tonatiuh. Víctor, rápidamente, en 30 segundos. Programar sus gastos, programar créditos, que es lo que tenemos que pagar. No sacar, por favor, no me saquen créditos para pagar otros créditos. Chéquense muy bien qué es lo que tenemos que estar pagando, revisen esa parte. No me saquen créditos de fintechs, por favor, de aplicaciones. Un crédito de aplicación van a pagar una tasa de cerca del 300%. Hagan cuentas, chequen el K de las tarjetas de crédito y, como dice Tonatiuh, hagan un presupuesto, por favor. No gasten más de lo que están ganando, por favor, por ustedes. Gracias. Pues Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, muchísimas gracias. Víctor Valdivia, analista económico, gracias por estar aquí a debate y con estas recomendaciones para nuestra audiencia. Vamos a un corte, regresamos aquí.